diálogos de paralimpismo aquí a través de nuestro espacio constante, y vamos a abordar un tema paralelo que está integrado dentro de la estructura del sistema de deporte para colombianos con discapacidad en este momento, pero que con la nueva reglamentación legal que se procura a través de una ley pretende que se separe y que se establezca como algo paralelo. El sordolimpismo. Hay un fenómeno en el movimiento de deporte para personas con discapacidad, y es que existe una serie de prácticas que, pretendiendo o en nombre de incluir o de hacer inclusión, excluye y discrimina. El sistema paralímpico colombiano ha tenido que dar el mismo tratamiento equitativo al sordolimpismo, porque es parte de. Y desde hace ya 8 años, el sordolimpismo ha estado segregado y excluido dentro de esa crisis de la estructura de la que hemos venido hablando. Va a haber sordolimpismo colombiano en los Juegos Sordolímpicos, que son los equivalentes a los Paralímpicos de Río 2016, en Samsun, Turquía, este año, ¿sí o no, licenciado Henry Knudsen? Bueno, nosotros hemos recibido información de parte de Coldeportes y de la nueva junta directiva o comité ejecutivo de la nueva federación, en el sentido de que es posible que haya una participación de atletas sordos colombianos en la próxima Sordolimpiada. Eso evidentemente puede llegar a ir disminuyendo esa circunstancia un poco caótica que este sistema sordo ha tenido en ese periodo que usted relata. Aparentemente ya también hay una serie de nuevos directivos que están tratando de reformar esa estructura. Es muy frágil. Los sordos tienden a ser quizás los deportistas más aislados del sistema paralímpico, más de las otras 4 discapacidades, quizás por los graves problemas o inconvenientes en podernos comunicar de manera acertada con ellos, ¿no? Aquí en Bogotá siempre tengo, digamos, esa impresión y esa opinión, y por tanto siempre el acompañamiento a ese sector nos desgasta mucho. Cualquier reunión toca citarla más de una vez, si se hace un encuentro con o sin servicio de intérprete, no se quedan meridianamente claros los aspectos, las tareas que se dejan o se imponen, toca monitorearlas mucho, tienden a tergiversar mucho las conclusiones de aspectos sobre las normativas, sobre la organización, genera desconfianza muchas veces entre sus integrantes, en fin. Es un tema que también entiendo es también muy notorio en el sistema nacional. No es fácil también la vinculación de sponsors, ¿sí? Es decir, contrario a lo que uno ve en el mundo a nivel internacional, que hay detrás de la Sordolimpiada unas 4 o 5 poderosas organizaciones mundiales a nivel de patrocinios. Aquí en Colombia pues prácticamente es un tema que a nadie le interesa, quizás también porque el censo de población sorda no es tan grande, ¿no? Y no son grandes consumidores, por tanto, entonces ese es un tema muy preocupante, y lo que usted señalaba de que el sistema del Comité Paralímpico pues no les incluye oficialmente, pues porque sí hay como una inclusión, pero no dentro de los estatutos, sino a través de extenderles como unos ok's temporales para que vayan y puedan competir, aunque más lo hace es Coldeportes. Voluntad política, sí, se llama eso. Seguramente, entonces allí esa mezcla de ambas circunstancias ha hecho que sobreviva el sistema, pero que sobreviva en unas condiciones muy precarias. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos juegos paranacionales con autorizaciones que se han venido extendiendo de manera especial, comillas, por Coldeportes, ¿sí? Porque evidentemente no hacen parte del sistema del CPC desde su desafiliación hace 8 años, de tal suerte que la versión 2015, en la versión 2012 fueron unas autorizaciones temporales, y no hay cosa más permanente que lo temporal. Entonces no ha podido resolverse, y entiendo que lo que va a suceder por ahora es que también tengan una autorización temporal, hasta ahora parece ser, para los Juegos Paranacionales que se avecinan, y así mismo fue la participación en la Sordolimpiada anterior, o la casi participación, y lo que viene ahorita seguramente, para que ellos no
los atletas sordos de Colombia no queden fuera del mapa, pues algo se intentará para que hayan 2, 3, 4, 5, pero no en las condiciones en que sería lo más ideal. Déjeme esto y rematamos este diálogo sobre sordolimpismo, que también tiene centenares de preguntas para tratar la realidad de este hecho. Preguntas muchas sobre lo que pasa en el deporte para personas con discapacidad intelectual y su sistema federado. Preguntas muchas sobre el sistema de limitación visual. Todas las preguntas sobre la crisis en el sector de discapacidad física, la FEDECIR, que es la que generó todo este proceso de la estructura del sistema paralímpico. Preguntas sobre el sordolimpismo. Es impresionante lo que pasa en esos niveles. Los problemas están por dentro, no en las voces que desde afuera tratan de retratar esta realidad. Bogotá es quizá la región que más aporta atletas a los paranacionales en sordolimpismo. ¿Cuántos atletas tendríamos preparados en el nivel de competencia para estos Juegos Sordolímpicos Universales de Samsun, Turquía? Bueno, digamos, usualmente para una conformación de una delegación que va a ir a unos Juegos Paranacionales, Bogotá siempre lleva a pleno, digamos, el número de competidores sordos, incluyendo varias disciplinas de conjunto. Es una cifra cercana o superior a 100 deportistas los que integran cada 4 años o todos los años la cita para unos nacionales interligas. Ahora mismo para la sordolimpiada al menos 10 deportistas sordos del registro de Bogotá están siendo arrimados, comillas, por alguna información que Coldeportes ha hecho dar a conocer en las últimas semanas, deportistas de atletismo, de natación, de tenis, de mesa en particular. Inclusive se alcanzó a explorar algo en algún deporte de conjunto, pero el nivel de desarrollo de los deportes de conjunto a nivel internacional de la sordolimpiada es muy avanzado frente a los niveles que exhibe el deporte sordo en Colombia. Entonces quedamos pendientes de que se corrija esa situación que desde 2009 viene, cuando tuvimos 19 atletas sordolímpicos en Taiwán, en Sofía, Bulgaria no tuvimos en 2013, y esperamos que no vaya a pasar eso, de que no tengamos atletas en Samsun. Lo que ganaron justo y maravilloso nuestros atletas en Río 2016 también tienen derecho a ganarlos nuestros atletas sordolímpicos. Licenciado, lo invito a que hagamos estos diálogos, la gente debe saber qué pasa y la realidad de todo esto que está aconteciendo en este deporte. Sí, y también es una invitación a la opinión y a los usuarios de este tipo de servicios y de información. Bogotá está, digamos, haciendo también algunos procesos de acompañamiento y de alianza con varias organizaciones públicas. Nos estamos acercando al sistema educativo, Secretaría de Educación, que tiene también una matrícula interesante. Para nosotros fue sorprendente conocer que son 238 colegios en Bogotá que tienen en su matrícula población con discapacidad, que es una cifra ciertamente absurda. Nosotros lógicamente sabíamos que había una cantidad de centros educativos, pero jamás nos imaginábamos que fuera esa cantidad. Hay, por ejemplo, 6 colegios cuya matrícula es totalmente de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, por ejemplo. Y entonces estamos haciendo una apuesta para ir sin intermediarios. A veces dudamos y dejamos pasar el tiempo y las oportunidades porque pensábamos que la forma era que ellos vinieran hacia nosotros a través de un intermediario llamado el club o qué sé yo qué organización, y resulta que no nos detectaban y nosotros no pasábamos a ese escenario de ser ambiciosos en la búsqueda. Entonces, en ese tema, por ejemplo, hay que decir que un proyecto nacional como los Juegos de Supérate, poco a poco han generado esa circunstancia. Intervención directa. Los mismos Juegos para juveniles panamericanos de alguna manera son una alternativa interesante de buscar que haya más posibilidades. Debería tener ya o alistarnos prontamente para tener los primeros Juegos Nacionales Juveniles, por ejemplo, o campeonatos nacionales de este sector para niños o personas menores. Ese es un tema que hay que planteárselo a Coldeportes, al mismo comité de las federaciones, y que debemos empezar a construirlo. Esa cifra que a usted lo asombra en Bogotá es reflejo, ni más ni menos, de que aún así, con eso, más del 70% de los bogotanos con discapacidad están por fuera.
temas para dialogar y para mirar la realidad desde donde corresponde. Henry Knudson Ospina, licenciado, servidor público, por conocimiento un amigo incondicional del paralimpismo y del sordolimpismo. Hernando Ayala, un periodista voluntario, amigo absoluto, incondicional e irreductible del paralimpismo y del sordolimpismo. Sigamos en estos diálogos del deporte. Con gusto, Hernando, y seguramente tendremos la fortuna de vernos más adelante en este tipo de escenarios donde, como hoy, estemos festejando o acompañando en su realización o organización de estos eventos a nivel nacional e internacional del paralimpismo.